quién eres hoy y también qué es lo que pasó para que llegaras a ser el día de hoy lo que eres. Yo considero que el número de casos que he visto me dan las herramientas para decir, ya tengo una expertise. Te satisfacía. Me satisfacía, pero también era mi moneda de cambio. Porque las cosas que nadie quiere hacer, cuando las haces, ¿qué crees? Ya se vuelven indispensables. Tenemos que ser otro tipo de personas que no somos en este momento. Ni yo lo soy, ni ellos lo son. Tenemos que mejorar, porque el reto es muy grande. Y quienes no quieran estar en ese canal y en mi visión, entonces, de verdad, que sean honestos y digan que no pueden estar aquí. Pero lo importante es la mentalidad. Es, si yo fuera el jefe que está enfrente y escuchara esto de mi boca, ¿qué me diría? Yo les digo a mis empleados, a mi equipo de trabajo, son la persona que se contratarían ustedes mismos, o sea, si ustedes serían sus propios jefes. Y si lo dudan, híjole, güey, qué feo. Pienso tantas cosas que es difícil tomar decisiones. Y me encanta tomarlas en conjunto con alguien. ¿Por qué? Porque lo que está escrito detrás se llama seguridad. Pero la seguridad no porque tengamos miedo, sino porque no queremos equivocarnos. Es que verte al espejo y sentir que eres suficiente es un gran anhelo para muchas personas y también lo es para mí. Si yo me veo actualmente en el espejo y digo si ya soy suficiente, yo digo que no, güey. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Los Puentes que Cruzamos. El día de hoy estoy muy orgulloso, muy honrado de tener aquí conmigo a Diego Hernández, quien se autodefine como experto en marcas, pero es el Rey Midas. Todos los proyectos que toca los lleva a la excelencia para sus clientes. Sin embargo, no siempre estuvo aquí. Es un hombre que se ha reinventado a sí mismo en varias ocasiones y que hoy nos viene a platicar cuál es su historia, cuál es el puente que él cruza para llegar a donde está. Diego, bienvenido a Los Puentes que Cruzamos podcast. Hola amigo, ¿cómo estás? Gracias. Pues un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Sergio y yo somos amigos, tenemos una relación también comercial, pero cada vez pues llegamos a otro nivel de, pues yo creo que de amistad, de compromiso en cuanto a metas y todo lo que nos estamos proponiendo. Nos está tocando esta parte donde cada vez tenemos más cosas en común que nos une, por ejemplo, el hecho de ser speakers, que tú quieres ser un speaker profesional, yo también, el tema de la marca personal, cosas de vida. Incluso ya estoy pensando en comprarme una moto en un futuro, pero pues todavía me dan ganas y se me quitan, amigo. Estoy muy bien porque estar contigo significa afianzar muchas cosas que en un momento yo no creí que fueran posibles, ¿no? Tú hablas de los puentes que cruzamos. Sí. Y yo jamás me imaginé estar con una persona tan importante como tú siendo entrevistado en su podcast. No, muchas gracias. ¿No? Diego. Y decimos importantes porque imagínense en mi contexto que era pues no estar tan cercano al mundo empresarial ni al emprendimiento y que me toca conocer cada vez más personas como tú, con tu perfil empresarial, buena persona, excelente líder, exitosos. Pues eso está padrísimo. Entonces yo, ahorita que me estabas presentando, iba repitiendo palabras claves, ¿no? Me dijiste Rey Midas y yo, órale, Rey Midas. Y órale, hombre, ay, ya soy hombre, sí es cierto. Ay, pues empresario, no, pues sí, o sea, hemos crecido. Sin duda. He crecido. Y dices que hay que reinventarnos y sí, definitivamente, sí me he reinventado, güey. Es exactamente de lo que queremos hablar hoy, Diego, Sí. de esa reinvención y de quién eres hoy y también qué es lo que pasó para que llegaras a ser el día de hoy lo que eres. Quisiera empezar, Diego, que te defines al día de hoy como un experto en marcas. Sí. Eres un hombre intenso, capaz de convertir cualquier proyecto en algo extremadamente creativo y desarrollar una idea y convertirla en un éxito, ¿sí? Sí. Pero no siempre fuiste así. Estudiaste 3 veces de primero a tercer semestre de leyes. Sí. Sí. Me aferraste a la carrera. Y no solo querías ser abogado penalista. Sí. Empecemos por ahí. ¿Por qué querías ser abogado?
¿Era un sueño que tú tenías o era siguiendo un sueño prestado de alguien que te sugirió la idea? Después de tantos años y de ya no estarme dedicando a eso, tengo la conclusión de que era el concepto de ser abogado, no lo que representa como tal la carrera. El concepto de ser abogado para mí era 3 cosas importantes. Sí. Tener dinero para estar comiendo en restaurantes buenos, vistiendo ropa bien y con gente importante e increíble. Y la figura más cercana que yo tenía de las leyes o de ser abogado, pues era por ahí un tío que tenía mucho dinero. Siempre hay un tío en la familia que es el que más dinero tiene. Sí. Si no tienes un tío en la familia que más dinero tiene, probablemente tú seas el tío, ¿no? Pero yo dije, ok, ¿cuál es el camino? Y él había estudiado Derecho Penal. Okay. Entonces el acercamiento que tuve al derecho penal fue ese concepto. Fue también porque me encantaban las películas de mafia. Y siempre en la mafia hay una figura que se llama el consigliere, por lo menos en la Cosa Nostra, Tom Hagen. ¿no? Que es Tom Hagen, actorazo. Y todo el mundo le hacía caso a él, todo el mundo se le cuadraba, era muy escuchado, a pesar de no ser de la familia, por su conocimiento, por todo, era una persona y una figura muy importante. Entonces yo decía, ok, mira, se viste bien, come bien, se rodea de personas importantes, pero de eso te estoy hablando incluso cuando me perfilé para el examen de aptitudes. Uh-huh. Yo dije, quiero ser abogado porque eso me va a pasar si estudio leyes, ¿no? Y que aparte de los comentarios de mi papá de, oye, pues un abogado en la familia pues no estaría mal, siempre se requiere un abogado, así como siempre se requiere un doctor, así como siempre se requiere un ingeniero, pues el abogado son de esas 3 profesiones que en los pueblos no faltan, ¿no? Y ser padre. Claro. ¿No? De hecho, en mi examen de aptitudes venía que yo iba a ser bueno para ser padre o sacerdote. Y yo, pues no, o sea, creo que no, creo que no, porque pues tengo una idea de vivir diferente a la que tienen los sacerdotes y los padres. Pero es curioso porque sé que tienes un muy buen amigo de sacerdote, ¿no? Sí. Hemos hablado varias veces de él. Justo ahorita que lo mencionas, viendo cómo vive nuestro amigo el padre Buki, le mandamos un saludo. Oye, pues no está tan mal. Lo que pasa es que tenemos muy poco conocimiento sobre muchas cosas. Uh-huh. Entonces así me aventé 3 veces de primero a tercero la carrera de abogado porque se me acababa dinero en una universidad se me acababa dinero, iba a otra donde estaba más barato y terminé estudiando en una pública, ¿no? No porque fuera bueno, no porque fuera malo, sino porque así sucede. En el camino también emprendí, se me acababa el dinero, trabajé de muchas cosas y todo era para terminar mi carrera. O sea, yo quería terminar mi carrera, quería recibirme de mi carrera y ya. Claro. Diego, sé que en este mundo de la abogacía hiciste tus prácticas profesionales y después tu servicio y estuviste en Procuraduría General de la República, PGR, ¿cierto? Fiscalía, colegiados de circuito. Así es. Y sé, puedo pensar que hubo un momento de un quiebre moral o de un costo moral cuando Sí. te diste cuenta que probablemente en la impartición de justicia no siempre se da justicia o no siempre se le da lo justo a cada quien o lo que le corresponde, ¿sí? Sí. De cualquiera de los dos lados. Ahí, ¿cómo se contrapunteaba eso con tus valores? Siendo un hombre de familia, un hombre recto, Sí. con principios, ¿cómo se contrapuntea el sueño de querer perseguir una carrera, querer perseguir un personaje de una película como Tom Hagen, con la realidad y tus valores o tu esquema moral? Pues los valores en ese tiempo, yo tenía una brújula moral, que era mi papá. Uh-huh. Mi papá hasta la fecha vive, me la llevo muy bien con él, nos queremos mucho, nos amamos. También quiero mucho a mi mamá, pero me tocó vivir mucho tiempo más con mi papá que con mi mamá en una cierta etapa de mi vida, y por eso me acerqué mucho a él. Y mi brújula moral, pues, era, pues, ¿qué piensas, papá? ¿No? Entonces, dime qué piensas, porque yo veo que mis amigos sí, o ellos sí, y yo qué hago, ¿no? Yo quería estudiar Derecho también para ser un funcionario público. Uh-huh. Y tenía esta idea de cambiar el mundo, de ser honesto, bueno, meter a los malos a la cárcel, sacar a los inocentes de la cárcel, ser abogadios. Y ser funcionario público era parte también de una narrativa de familia, porque hay personas en mi familia que se dedicaron y tuvieron cargos públicos importantes en México. Y esos eran mis conceptos mentales hacia dónde quería yo ir. Cuando estuve en la PGR,
yo lo bauticé como si fuera ciudad gótica para mí, Sí. ¿no? Llegar es un lugar lúgubre, perdón, es un lugar frío, gris, no es el mejor ordenado, hay expedientes por todos lados, las personas que están ahí adentro, pocos hay de buenas, todos parece que te están haciendo un favor, se siente un ambiente pesado, se siente un ambiente furtivo, inquisidor, Sí. ¿no? Entonces, pues yo cuando me encuentro ahí, con todo y todo, pues la ambición es la que me mantenía queriendo un puesto, ¿no? Y hubo algún momento en el que, pues, mi jefe en ese entonces, pues me dio la opción de tener un lugar en la oficina, ¿no? Por así decirlo, en el lugar donde estaba. Pero, pues, la advertencia fue muy clara. La advertencia fue, si entras, pues te ensucias como todos, Claro. ¿no? Vas a estar, si estás en el lodo, te vas a ensuciar. Palabras más, palabras menos. Cuando salí de ahí, dije, bueno, la oportunidad que siempre quise en mi vida. Y fui corriendo, bueno, no corriendo, caminé, tomé un camión y tomé mil cosas. Fíjate que esto nunca lo había platicado, ahorita me acordé. Cuando salí o sea, prácticamente, cuando a mí me dice en ese entonces el jefe de la oficina donde estaba en la Procuraduría, Diego, si entras con nosotros, pues queremos saber si eres de confianza y si estás en el lodo te vas a manchar. Obviamente, gracias a muchos aprendizajes de mi papá y de la vida, sé leer entre líneas y todos sabemos lo que nos quiso decir. Salí de ahí queriendo una respuesta, me subí a un camión y cuando me subo en el camión había una persona que estaba vendiendo medallitas de San Benito. Sí. ¿Ok? De San Benito. Las traía todos en la mano, así. Medallitas de San Benito para que los protejan, que no sé qué, bla, bla. El camión frenó, pum, frenó. Se cayó el señor y se le cayeron sus medallas. Nadie lo ayudó. Entonces, ni yo lo pude ayudar porque yo iba hasta atrás, yo lo vi de adelante. Sí. Cuando él se levanta y agarra sus cosas y logra llegar hasta bajarse, antes de bajarse, yo me encuentro una de esas imágenes de San Benito tiradas. Oye, se te cayó. Quédate la joven que te proteja. Cuando bajo de ahí, yo llego con mi papá. Por ahí mi papá tenía un restaurante cerca de la PGR. Llego y le digo, papá, me encontré esta medallita, es de San Benito, ¿qué significa? ¿No? Dice, pues es que el San Benito es una imagen que es muy protectora, es muy adorada para proteger. E incluso San Benito tiene por ahí un tema con ser uno de los santos a los que se les reza para el tema de los exorcismos. Okay. ¿Sí? Y entre otras cosas que investigué, en ese entonces pues no sabía esa información. Pero cuando me dice eso, yo lo tomé como una señal. Una señal. El universo protegiéndote. Y le dije, papá, eso me motivó a decirle a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Pues es que me están diciendo que hay una oportunidad de crecer, pero pues me voy a ensuciar si estoy ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Y mi papá me dijo, yo te apoyo, siempre te voy a apoyar, pero tú y yo nos vamos a ver en un café. Tú no vas a poder ver a tu hermano, no vas a poder ver a tu mamá, pues porque es un riesgo. Y si tú y yo nos vemos, es en un lugar y yo te voy a decir cómo. Y pues entonces eso no me gustó. Claro. Lo pensé. Fue una semana que lo pensé. Llegué ya determinado y le dije a mi jefe en ese entonces, pues muchas gracias, pero yo no sigo. No más. Excelente. Y después, Diego, tu caminar sé que fuiste gerente de unas cocinas industriales y ese trabajo no te llenaba. Y no es hasta que empiezas en marketing digital cuando encuentras tu propósito. ¿Cómo alguien que viene de algo radicalmente distinto se convierte en un experto en marcas? ¿Cómo se construye un experto que habla precisamente desde el conocimiento de causa cuando venías en ceros? Está raro porque cuando ya ves la película al final, yo todavía no sé si realmente soy un experto en marcas. Yo considero que el número de casos que he visto me dan las herramientas para decir, ya tengo una expertise. Yo creo que ya hice muchas horas vuelo. Yo creo que ya vi muchos casos de muchas industrias. He visto más de 300 marcas personales y ahora terminando el 2026 voy a tener otras 300 más. Entonces,
yo creo que no hay nadie que haya visto tantos números de casos 1 a 1 de marca personal como yo. Eso es lo que creo que me hace experto en el términos duros. Claro. Pero cómo llegué hasta allá, bueno, cómo llegué hasta aquí, lo primero fue una decisión de vida, amigo. O sea, cuando yo me estaba dedicando al tema de las cocinas industriales y yo haciendo comida y atendiendo a la gente, pues no había día en el que yo pensara que eso para mí no era, pues no era suficiente, no me sentía bien. No porque sea un trabajo malo o bueno, mis respetos para los que trabajan en cocina, son unos guerreros. Pero la verdad es que no hacía match conmigo. Eso era un fin para lograr, perdón, era un medio para lograr un fin, que era subsistir. Yo necesitaba dinero, ¿sí? Y siempre fui bueno para la cocina, para la organización y para administrar cosas. Entonces, pues bueno, ¿no? El liderazgo se me daba. Yo creo que necesitas liderazgo, necesitas actitud para cualquier trabajo. Y esas dos cosas las tenía. Y ganas de crecer y hambre. Si hay alguien, un empleador ve que tienes eso, se agarra contigo porque le va a apostar más a tu actitud que a lo que sabes, te lo juro. No sé si en tu caso. Bueno, tú eres alguien muy técnico. Yo estoy seguro que sí, Diego. Pero es que se hace más con actitud que con técnica a veces, te lo juro. Y nadie nace sabiendo. No, necesitas actitud para aprender. Y no fue hasta que hubo un momento en el que estaba haciendo el corte de caja y todo el rollo, que yo dije, es que ya no me quiero dedicar a esto, no es para mí, y el próximo trabajo que busque tiene que ser un trabajo que no me seduzca por lo monetario, sino porque sea un verdadero proyecto de vida. Uh-huh. Y ahí fue como que también un momento de eureka, ¿no? Que sonó muy bonito y dije, proyecto de vida en lugar de trabajo. Pero, amigo, lo que pasa es que yo me tenía que hacer mis propias chaquetas mentales. O sea, yo me tenía que terapear solito porque la cosa estaba cañona. Imagínate, después de 5 o 6 años de estudiar leyes, no dedicarte a eso, estar en una cocina industrial, estar ganando poco, donde antes yo iba a comer, que era en Ciudad Judicial, ahora yo le servía la comida a los jueces y a los abogados. Esa persona era yo antes, o sea, estuve en multiversos, lados. Parece, güey. ¿Sí? Todo ese choque era extraño y no fue hasta que dije, ok, proyecto de vida, va, me late. ¿Por qué? Pues porque ya no iba a ser abogado, porque en el tema de los restaurantes ya no quería estar. Y dije, todo lo que sé, entonces, ¿dónde va a ir? Todo lo que he invertido, todo lo que he hecho. No sé si a alguien que nos escuchó le ha pasado que después de tanto echarle ganas a algo y dedicarse a algo, tiene que dar un giro en su vida y decir, voy a tirar todo eso a la basura, lo voy a esconder, ¿qué voy a hacer? Y también ahí me llegaron muchísimas informaciones de dónde, pues no sé, yo creo que de la vida, pero lo primero que descubrí a nivel fuerte es mi carrera no me definía como persona. Uh-huh. Lo que hacía para trabajar tampoco me definía como persona. ¿Qué es lo que me iba a definir como mi persona? La actitud. Y a donde yo iba a llegar diciendo con una bandera que estoy aquí y me tienes que contratar porque yo veo esto como un proyecto de vida. Y si yo me lo compraba, me lo iban a comprar enfrente. Claro. Tiene que sonar suficientemente convincente, te lo tienes que creer tú. Y yo dije, ay, es que si yo fuera jefe, yo le digo eso a mi jefe, claro que me contrata, pues porque estás dando un no perecedero, un por siempre, ¿no? Uh-huh. Y así fue como cambié de giro, llegué a un despacho, no me alejé tanto del despacho, llegué a un despacho, pero no era necesariamente un despacho para que yo fuera abogado, sino que tenía que hacer labores de logística con universidades y del mismo despacho. Es decir, digamos que era el director tal vez de vinculación empresarial y de un montón de otras cosas como del archivo sin importancia. Y eso me gustó. Me gustó agarrar muchas cosas que no tenían nombre y no tenían etiqueta como responsabilidades, porque de ahí encontré la comida diaria. Hacer cosas que nadie quería hacer y yo levantar la mano y hacerlas con gusto, comenzó a ser algo de mi etiqueta como Diego. ¿Te satisfacía? Me satisfacía, pero también era mi moneda de cambio, porque las cosas que nadie quiere hacer, cuando las haces, ¿qué crees? Ya se vuelven indispensables. Claro, y tu autenticidad. Claro, y la actitud y el proyecto de vida. Pero a mí no me importaba lo que me pusieran a hacer. ¿Por qué, Sergio? Pues porque es un proyecto de vida. Entonces, si me ponían a ser chofer, es mi proyecto de vida. Si me ponían a aprender de marketing, era proyecto de vida. Si me ponían ir a la UDG, tocar las puertas y decir que si quería una conferencia, era mi proyecto de vida. Yo en mi mente no me había programado para otra cosa. Y además de que tenía hambre. Literal tenía hambre, güey. Sí, claro. O sea... Oye, Diego, te escucho hablar con tanta intensidad. Sí. Y creo que es un sello que te define.
amigos tuyos, gente cercana a ti, me dicen, Diego es tan intenso que cuando le interesa aprender algo, es capaz de ir a comprar un libro de 1000 páginas Sí. y aprender del tema, ¿sí? Sí. Entonces, ¿de dónde viene esa intensidad, Diego? No naciste siéndolo así. ¿De dónde vino esa intensidad? Buena pregunta. En numerología, en carta astral, todo lo demás, pues nunca me habían dicho por qué soy tan apasionado. Pero, pues creo, es, es que verte al espejo y sentir que eres suficiente es un gran anhelo para muchas personas y también lo es para mí. Si yo me veo actualmente en el espejo y digo si ya soy suficiente, yo digo que no, güey. Yo tengo esa hambre de cuadrarme al Diego que yo vea en algún momento en el espejo. Y aunque a mí me digan, eres un fregón, eres el rey mías, eres lo que sea, alguien, o sea, uno mismo sabe cuándo ya está al nivel para pegarse un tiro. ¿Y cuándo ¿No? es ese momento, Diego, que estás seguro que todavía es querer crecer o cuando se confunde y dices, me estoy juzgando demasiado duro? A medida que más me conozco, más me empiezo a acercar a ese sentido de suficiencia. Y te digo algo, no sé si quisiera alcanzarlo porque esa misma hambre que está padre sentirla es lo que me obliga a volverme loco y comprarme un libro de 1000 páginas o la trilogía, querer leerlas, querer verlas. Y hay una palabra que a mí me resuena mucho y no sé por qué, si me la inculcaron o me la dijeron, pero la mediocridad. Ujú. Pero no en el aspecto romántico. De verdad, ser mediocre es no creer completamente en las cosas. Medias tintas. Medias tintas. Y yo jamás me he identificado con el área gris. Y a medida que más crezco, más me he dado cuenta que es donde más tenemos que navegar porque los extremos son malos para todo. Entonces, en esa dualidad entre si sé que me estoy siendo muy intenso y debería de bajarle 3 rayitas porque es algo... O sea, ¿cómo sabes en tu vida si eres intenso? Porque constantemente no hay un día en la semana en la que te digan, Diego, bájale 3 rayitas. Claro. ¿Sí? Pues ya eres intenso, ni modo. Pero yo mucho tiempo me conflictué con eso. ¿Y sabes qué? Mientras más me conozco, más digo, así quiero ser, así quiero que me recuerden, porque también así de intenso voy a querer, así de intenso voy a amar, pero así de intenso también me voy a perdonar y así también me voy a querer a mí mismo. Si me estoy mordiendo la lengua emocionalmente, sentimentalmente, creo que no voy a llegar a ningún lado, porque lo que yo creo es que las mejores marcas personales son las que mejor se conocen a sí mismas. Y si yo vivo en ese nivel de intensidad, creo que me voy a adelantar mucho tiempo en poderme conocer sin estarme frustrando. Ojo, ¿dónde está la trampa? No por yo querer ser así de apasionado o intenso, significa que puedo dañar a alguien. Esto es mi responsabilidad y ahí es donde creo que entra la madurez. Oye, Diego, ¿No? pero esta intensidad, y para quienes solemos vivir así, tú y yo conocemos un par de personas que son iguales, Sí, y quienes vivimos así de intensos, generalmente recorremos el camino solos. sí, ¿Por qué? Porque a mucha gente probablemente o no nos siguen el ritmo, o no nos comprenden qué es lo que queremos decirles, o simplemente no les interesa, ¿sí? Y entonces nos lleva a que el camino casi siempre se vive solo porque no logramos transmitirles finalmente cómo vivimos o cómo tenemos la perspectiva de nosotros. En tus equipos de trabajo, sé que son los que más se quejan porque no logran ver siempre la visión que tú quieres o no logran mantener el ritmo. Y algunos se han ido sí. y te critican por ello. Y los que se quedan probablemente se van haciendo tu molde. Pero platícame, hoy que tienes a tu cargo un equipo o varios equipos, Sí. ¿cómo es tu liderazgo y cómo les comunicas esa intensidad para lograr que las cosas ocurran? Ha sido un negociar. Es una parte importante cuando eres líder porque puedes tomar la decisión de ser o muy determinante y no tomar en cuenta la opinión de nadie, o pagar el precio de crecer juntos e ir juntos y más lejos. ¿Y qué es lo que tú prefieres? En este momento a mí me interesa ir más lejos. El momento en el que yo necesitaba destacar, en el momento en el que no me importaba quién estuviera enfrente y pasar con una planadora, no me funcionó. No me funcionó, tuve muchas demandas, tuve críticas, detractores, traiciones, deslealtades, pero porque todo eso lo vas generando porque vibras en la misma energía y las mismas acciones. O sea, no puedes esperar algo diferente si tú eres esa persona que está pasando por encima de los demás.
Entonces, pues claro que los trabajadores también lo van a hacer, tus colaboradores y tu equipo. Claro. Nadie te va a querer. Estaba viendo en las 48 leyes del poder, que es un libro que me encanta leer, en la ley número 8 dice que siempre hagas que las personas, o sea, creer que las personas tienen el control y tienen el poder, ¿no? ¿A qué voy con esto? El liderazgo creo que hasta el momento es igual. Las personas tratan de hacerte creer muchas cosas. Y tú también como líder tratas de hacer creer a las otras personas la visión, el futuro, el objetivo. Y entre ese espacio en lo que quieren las personas para satisfacerte y tú necesitas para lograr tus objetivos, hay muchísimas líneas que no se ven. Y con técnicas, con manipulación, con mano dura, con todo eso, no se puede lograr. Yo he optado hasta el momento por la sinceridad, por la honestidad y por decirle a las personas qué es lo que va a suceder si no hacen las cosas, qué pasa, por qué es tan importante la visión que yo tengo. Y la visión que yo tengo en la organización es que seamos una organización de 100 clientes y a nivel Latinoamérica seamos la más grande en marcas personales. Y para llegar a hacer eso, tenemos que ser otro tipo de personas que no somos en este momento. Ni yo lo soy, ni ellos lo son. Tenemos que mejorar porque el reto es muy grande. Y quienes no quieran estar en ese canal y en mi visión, entonces, de verdad, que sean honestos y digan que no pueden estar aquí. Yo apuesto a esa honestidad. No esperen a que los indicadores se les vengan encima, sino que sean totalmente sinceros con ellos mismos y digan, no puedo, yo no soy esa persona. Porque yo les dije, si atraviesan el día de mañana esa puerta, a mí me van a decir entre líneas, o sea, no necesitan decírmelo, significa que están preparados para ser esa persona. Porque a ese nivel también es que me voy a exigir yo y les voy a exigir a ustedes. Que comparten la visión y el compromiso. Yo soy el primero que se tiene que exigir y ellos lo ven. Entonces, es así como que, si yo lo hice, tú lo has dicho, todo este podcast dijiste, yo no sabía, yo no era un experto en marcas. ¿Cómo lo logré en 6 años? ¿Cómo tengo estos testimonios? Nadie me lo regaló. A mí solamente me dieron la confianza, o sea, el voto de confianza para hacer algo y empecé a prueba y error y con miedo. Y si yo pude, que tenía muchos menos factores a favor, porque tenía hambre, porque no tenía dinero, porque no vengo de familia acomodada, muchas cosas, hay gente en mi equipo de trabajo que viene de una situación totalmente diferente a la mía. Tienen más oportunidades, por así decirlo. Sí. Y que no lo hagan y que no estén haciendo todo su día para ser los mejores en lo que están haciendo actualmente. Entonces están en el lugar incorrecto. Ahí me encantaría que esas personas compartieran esa visión que yo tengo de desayunar, comer y cenar, ese propósito. Y así es como van creciendo las organizaciones. Se los digo todo el tiempo. Y Diego, ¿cómo fue ese brinco con este propósito, este compromiso por servir? ¿Cómo es ese brinco en el que pasas de ser un trabajador a ser un socio? ¿Qué valor aportas a la empresa de manera que brincas a ser socio? Está excelente porque lo habíamos escuchado en una filosofía de la empresa. Jorge Cerrato siempre nos decía, a mí no me interesan los empleados que no quieren llegar a ser socios. A mí me gustan los empleados que quieren llegar a ser socios. ¿Por qué? Por el esfuerzo que vas a hacer, por los indicadores que vas a cumplir, porque las relaciones a largo plazo y porque es un proyecto de vida. Recordando que esto era hace casi 7 años cuando nos decía esto. Entonces todos estábamos alineados y todos te estoy hablando de 3 personas que éramos los del proyecto, que dijimos, es que estamos aquí porque este es nuestro proyecto de vida, yo sí me veo a largo plazo. Pero no fuimos siempre socios, o sea, primero trabajamos y ¿qué sucedió? Días, noches para trabajar, desayunar, comer y cenar, marketing, redes sociales y ese mundo desconocido. Pero amigos, si yo me quemaba las pestañas leyendo el código penal, que era aburrido, hacerlo para el marketing fue muy fácil, ¿sí? Claro, divertido. Y además, como yo sabía que no sabía nada, me sentía con la obligación y sentía que me venían prendiendo fuego atrás, así como que si no paraba me iba a quemar. Entonces, nunca me sentí seguro. Siempre pensé que en cualquier momento me podían despedir, ¿sí? Entonces, yo antes de que llegara ese momento, pues me dediqué a abonar mucho a acciones, actividades, no hacer el trabajo que nadie quiere, levantar la mano cuando me decían que si alguien quiere estudiar algo, ir a conferencias, nutrirme, hablar de eso, proponer, gestionar. O sea, yo tenía una frase,
arrancarle arrancarle el trabajo a mis directores y a mis jefes de las manos. Arrancarles el trabajo. Quiero más trabajo, dame más chamba, dame más chamba. Es decir, una huelga a lo chino. Trabajar más para que cuando me vieran a los ojos y yo les dijera que me lo merezco, no tuvieran para dónde irse, güey. ¿Sí sabes? Claro. Entonces Diego, fue trabajo. es con trabajo. ¿Y tú propones esta idea de marca personal o Sí. cómo es este proyecto? Cuando empecé a estudiar marketing, porque Jorge dijo, ¿quién quiere estudiar marketing? Y a quien quiera, pues les voy a pagar la carrera. Yo levanté la mano, comencé a estudiar el marketing. Muy pocos de los que estábamos en ese momento terminaron. Yo estudié mi carrera. Actualmente tengo mi cédula profesional de mercadólogo. Eso también es un gran logro. Y abogado mercadólogo, yo jamás lo creí, güey. Entonces, vi una necesidad en la gente. Cuando los clientes llegaban conmigo, ya fuera de empresa, su marca o marca personal, que hace 6 años no se escuchaba tanto, pero más o menos los dentistas, los abogados lo tenían en canal, los emprendedores, las personas de multinivel, decían, ¿cómo puedo yo vender en redes sociales? Entonces querían saber de qué hablar en sus redes sociales. Y cuando no sabían, yo tampoco sabía. Entonces, ¿qué les decía? Pues agarraba el manual del marketing, pero el manual del marketing les quedaba corto, muy corto. Entonces, siempre me sentí muy seguro y confiado de que si no existían las reglas, yo hacer las propias. Aparte que en derecho hay un principio que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no hay suficientes datos sobre marca personal, pues voy a hacer mis reglas sobre la marca personal. Y esto es lo que yo considero que debería funcionar. En algún momento todo empezó así. Las teorías del mundo, del universo, de las leyes, todo empezó con la creencia de alguien. Y se llamaban teorías y se volvieron ley hasta que llegó alguien más fregón y dijo, pues sí es cierto. Pero hasta el momento yo siempre lo vendía como mi teoría. Lo que yo creo que para la marca personal funciona es esto. Entonces ahí es que propuse a Jorge hacer algo que se llama ADN de marca para personas, o sea, de marca personal, inspirado en un proceso de ADN de marca de empresa, porque de eso sí teníamos contexto, porque habíamos tenido mentores, pero ellos no habían visto la marca personal viable. Entonces yo dije, eso yo lo podría tropicalizar a las personas. ¿Cómo lo haría? Y así es como poco a poco empecé a hacer mis pininos, primero regalándolos, después cobrándolos, y ahorita pues es una de las cosas que más utilidad dejan en la unidad de negocio, y es la parte en la que yo le dije a Jorge, hay que ser socios. ¿Por qué? Porque es obvio que el dinero que en ese tiempo yo ganaba no me iba a alcanzar. Claro. Y si era mi proyecto de vida, tenía que ver la manera en la que tuviera dinero de mi proyecto de vida. Y algo que hice muy bien fue pensar en algo que no le costara a la empresa, ni a Jorge, ni a nadie, decirme que no, porque no estaba pidiendo un aumento de sueldo. Lo que hice fue, voy a trabajar lo mismo, voy a trabajar igual, pero en mis tiempos libres estoy haciendo esto que se llama ADN de marca. Ya lo regalé, ya lo vendí la primera vez, ahí está la factura. Si ya funcionó, yo quiero que nos repartamos eso, tú y yo, y me apoyes. Entonces Jorge dijo, pues claro, no me cuesta, me va a dar dinero, va a tener al fregadazo la empresa. Es una oferta irresistible. Si me hubiera dicho que no, ya hubiera sido mucha falta de visión, y Jorge es una persona muy visionaria. Pero lo importante es la mentalidad. Es, si yo fuera el jefe que está enfrente y escuchara esto de mi boca, ¿qué me diría? Yo les digo a mis empleados, a mi equipo de trabajo, son la persona que se contratarían ustedes mismos. O sea, si ustedes serían sus propios jefes. Y si lo dudan, híjole, güey, qué feo. Claro. Yo me contrataría 10 veces, güey, así como soy de intenso, lo que sea, pero sé quién soy y sé los resultados que doy. Entonces, esa persona, si lo vas a hacer en tu vida, y a los que nos están escuchando, si quieren pedir antes de un aumento de sueldo, antes de otras cosas, asegúrense de ser primero ustedes los trabajadores que quisieran contratarse a sí mismos como jefes y que tus ideas no le cuesten a la empresa. Al contrario, dar, pero no estamos acostumbrados a dar primero. Estamos acostumbrados a pedir primero, porque vivimos en una constante emoción de victimez donde creemos que todo mundo merece todo, ¿sí? En lugar de proponer y de dar, y que si lo haces te quede la satisfacción de que te atreviste y que eso te va a llevar, sin duda alguna, a otro momento. Porque si te dicen que no en la empresa en donde estás, qué mejor, ahí nunca ibas a crecer.
ahí no es tu proyecto de vida. Y lo vas a encontrar, porque yo lo encontré. Aumentando el pastel. No pidiendo una rebanada del mismo pastel, sino agrandando el pastel para todos. Exactamente, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Entonces eso fue muy disruptivo. Y hasta el momento yo creo que he tomado muy buenas decisiones cuando de eso se trata. Yo no me consideraba una persona estratégica. Yo no me doy crédito en muchas cosas, amigo. Pero justo en estos espacios de reflexión, cuando yo me escucho, cuando doy conferencias también, digo, creo que sí traigo algo. Creo que sí puedo compartir cosas. Creo que sí puedo inspirar. Tú una vez me mandaste un mensaje muy bonito que decía que no solamente fue una plática la que tuvimos, sino que también te inspiró. Pero pues no lo buscas, simplemente compartes lo que aprendiste. Y a medida que más te animes a hacer, más experiencia tienes. Y se vuelven más ricas las pláticas. Y yo digo, si yo llego a los 70 años, ¿qué tipo de persona voy a ser? Va a ser muy chido platicar conmigo, güey. Voy a tener muchas cosas y yo me voy a también entretener. Y las reflexiones que yo saque también van a estar muy, muy interesantes. Y ahí es que dices, me encantaría dejarle mi conocimiento a alguien que ya estuvo en el lugar donde yo estuve para poder ayudarlo. Diego, cuando nosotros hacemos trabajo público, como tú y como yo, nos exponemos a la crítica, nos exponemos al qué dirán, nos exponemos a pasar vergüenza o a sentir que pasamos una vergüenza, simplemente nos ponemos vulnerables. Sí. Y muchas veces, tú y yo lo hemos hablado, lo que estamos buscando es convalidación. Se me ocurrió hacer esto y lo desarrollo de la mejor manera posible, le pongo el corazón y por favor dime que lo hice bien. Sí. Te he escuchado dos personas importantes para ti. Te escuché de tu papá y le decías, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo lo estoy haciendo? Sí. ¿Cómo voy? ¿Sí? Buscas convalidación. Y también te he escuchado entre líneas que le propones esto a Jorge y Jorge convalida tu idea, convalida tu trabajo. Sí. ¿Qué es para ti esa validación externa de alguien más? ¿Es precisamente lo que buscamos más allá de lo monetario? ¿Es lo que nos impulsa a seguir hacia adelante o qué es la validación? Para mi perfil, para mi temperamento, para mi personalidad, para mi carácter, sí es muy importante la validación. Porque pienso tantas cosas que es difícil tomar decisiones. Y me encanta tomarlas en conjunto con alguien. ¿Por qué? Porque lo que está escrito detrás se llama seguridad. Pero la seguridad no porque tengamos miedo, sino porque no queremos equivocarnos. Porque nuestro tipo de personalidad está hecha para querer hacer las cosas bien y a la primera. Y nos genera mucha frustración cuando no quedan bien las cosas. Entonces, todo lo que ahorre ese momento en el que sientes que, híjole, la regué, lo quieres evitar. Y tratas de darle esa importancia de opinión a las personas que más significan para ti. En mi caso, Jorge Serrato es como mi amigo, socio, líder, mentor. Le tengo mucho cariño porque él me dio la oportunidad de vivir de mi proyecto de vida. Y obviamente mi papá porque me ha encantado todas las pláticas que tuvimos y desde chiquito siempre tuve mucha afinidad con mi papá. Así como lo tuve también con mi abuelo, pero le perdí la pista. El caso es que yo sí busco esa validación, pero aquí está la buena noticia. A medida que más me he ido conociendo, a medida que más he tenido reflexiones, coaches de vida, psicólogo, numerología, lo que tú quieras, a mí me encanta meterme ahí y conocerme, ¿no? Ya menos relevante se está haciendo la validación de las personas hacia mí. Y ahora, pues la que busco es esa validación personal. Propia. Es decir, ya no dejas en las manos de alguien más tu éxito, sino que empieza a estar en el tuyo. Y en ese camino, ahorita te digo que me estoy conociendo. No te digo, ya no es importante para mí la validación de nadie más, pero estoy tratando de que cada vez sea menos relevante. Y si lo hacen con amor, me encanta. Digo, ahí veo dos cosas, dos comentarios que son importantes. La primera es, bien y a la primera. Tú me has escuchado decir a mí en las conferencias, perfecto no es necesario. Nosotros vamos y hacemos las cosas. Hace días le decía a un amigo, es que nunca gano. Voy al Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu y quedo en segundo lugar. Y voy a tal y quedo en segundo lugar. Y tengo un montón de segundos y terceros lugares, Sí. pero nunca gano. Y me decía, no te digas eso. Yo en todo lo que he hecho, jamás me he subido a un podio, me contestó. Y me da igual. No sé qué lugar quedé en el Sahara o no sé qué lugar quedé en la Antártida. Me da exactamente igual. Yo fui a hacerlo y con eso ya gano. Ya soy ganador. ¿Nunca se te ha ocurrido pensar, perfecto no es necesario y que nos juzgamos muy duros cuando las cosas no salen a la perfección? Sí, totalmente. De hecho, es muy incómodo vivir así. Es muy incómodo vivir así. ¿Por qué? ¿Qué crees? Nada va a salir perfecto a la primera. Es imposible que salga. Es más, ni llorando
la primera lágrima es perfecta. Ni la primera gota de sudor, ni el primer te amo, ni el primer beso, ni tu primera vez. Nada es perfecto. De hecho, la vida está hecha de muchas cosas por primera vez. Sin embargo, esa poca tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como tú quieres, por lo menos para mi personalidad, es lo que trato de trabajar. Porque tengo poca tolerancia a la frustración. Y con base en eso es que trabajo mi interior. Y ya sé que hay muchas cosas que no van a estar en mis manos ni a mi alcance. Y entonces eso es muy padre descubrirlo porque puedes preguntarte qué sí está en mis manos. Uh-huh. Y ahí es cuando comienzas a tener un poco más de resultados en tu vida, más satisfacciones en tu vida. ¿Por qué? Pues porque ya está en algo que sí está en tus manos. Por ejemplo, a mí me pasa igual. En el pádel, yo era la carrilla de todos mis amigos. Porque de repente todos empezaron a ganar sus primeros campeonatos y todo el rollo. Y yo era el único que estaba quedando. No ganaba y no ganaba y no ganaba. Y pagué clases y le dedicaba tiempo e intenso para subir de categoría y todo el rollo. Ok. Y yo decía, puta madre, sí. ¿Por qué no gano? ¿Por qué no paso? No puede ser que invirtiendo tanto y no gano y esto y mil cosas y bla, bla. Ya no quiero estudiar el pádel. Ya no quiero jugar. Terminaba enojadísimo. Al día siguiente estaba jugando otra vez, ¿no? Porque decía, no, a ver, espérate, tiene que pasar. Cuando gané, tuve una reflexión y dije, ¿sabes qué? Pues ¿cómo se sentirá verdaderamente disfrutar que ganaste? Porque yo no siento que haya sido lo más chingón ganar. Me sentí más chido en el partido que ahorita ya cuando me están dando el trofeo. De hecho, el trofeo ni sé dónde quedó, güey. Claro. ¿Sabes? Entonces dije, ay, otra cosa por aprender, pues es que lo que se debe disfrutar es el camino, no llegar y todo. O sea, hay tantas cosas, pero el camino correcto para mí en este momento es ir hacia dentro, conocerme y tomando en cuenta todas las cosas que sí están en mis manos para poder hacerlo. Y si no están en mis manos, preguntarme si lo hice lo mejor posible. Y si no lo hice lo mejor posible, bueno, llega un nuevo reto para hacerlo lo mejor. Un nuevo momento, ¿no? Sí. Diego, hace unas semanas diste una conferencia importante. Sí. Cuéntame sobre esa conferencia. ¿Qué era? ¿Por qué era importante para ti? ¿Y qué visualizaste en tu cabeza que iba a ocurrir? Ese momento, esa conferencia es importante, es parte de nuestro evento anual. Es como la cúspide de la sinergia, se llama Synergy Unlimited. Número 1, es importante porque el escenario lo pisan grandes de la tarima. Compartir el escenario con ellos no es para menos. Tienes que estar o tratar de hacer las cosas a la misma altura. Entonces es como, güey, van a estar estas personas, no puedes hacer algo que no esté a la altura. Que no esté a la altura. ¿Sí sabes? Entonces la primera presión es esa y es importante por eso. Lo segundo es nuestra comunidad, son los sinergéticos, es darle algo a ellos que valga la pena y que sea diferente, porque también el año antepasado estuve y debe ser diferente. Tiene que haber crecimiento. Claro, debe de haber una evolución. Tercero, 6,000 personas. El público ya es más grande, ¿no? Ya no son 3,000, ya son 6,000. Nada más ves a los primeros 1,000 enfrente y a todos los demás los ves como monitos que aplauden, pero era muy impactante el número y además porque es el momento de reafirmar creencias. Creértela, estar ahí, pararte en el merecimiento, hablar de lo que has tratado de construir y el mensaje que quieres compartir. Entonces, ubiquémonos que cada conferencia te prepara para hacer una mejor versión de ti y hay mucha introspección. Cuando estás elaborando tu conferencia, hay mucho diálogo interno. ¿Qué será bueno? ¿Qué diré? ¿Qué no diré? Y hay un momento en el que te sientes solo y no sabes cuál es la mejor opción y después tratas de hacer por emociones, pero también tiene que sonar justificable, pero tiene que tener argumentación, es una puesta en escena, buena música. Entonces es un performance. Es un performance. Y lo que yo estaba pensando es que era el performance de mi proyecto de vida. ¿Sí? Cuando me dije esas cosas, pues las patitas se me empezaron a torcer y doblar y estuve preparándome muchísimo para hacerlo muy bien. Alguien de mi equipo me acompañó durante 12 horas ininterrumpidas, ensayando una y otra vez la conferencia. ¿Qué va aquí? ¿Qué va acá? ¿Qué va aquí? ¿Qué va acá? Solo tomaba agua, me comí una barra de proteína. ¿Qué va aquí? ¿Qué va? Y ensayándola para que no hubiera un solo error. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió? Pues mira, el spoiler alert es que
Aplaudió la gente, me dijeron buenos comentarios. Es decir, podemos decir que se cumplió el objetivo. Déjame te cambio la pregunta. Pero internamente, para mí fue un rotundo fracaso, güey. Cuando tú bajas del escenario, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí como cuando... con mucha insatisfacción. Ujú. Sí. Es como... híjole, con ganas de tener una revancha. Ujú. Porque, híjole, así dije, me faltó esto y tanto que lo había ensayado. Y me faltó esta otra parte, pero solo yo sabía que eso me había fallado. ¿Sabes? La gente se quedó bien, pero yo no me quedé satisfecho. Digo, tú y yo hablamos 2 días después Sí. de eso. Y el momento anímico que te sentí es como cuando a veces estás arriba de la rueda de la fortuna, pero en este momento estabas abajo en la rueda. Sí. ¿Sí? ¿Qué significa para ti estar abajo de la rueda en ese momento? Fue un latigazo porque dice Arnoldo de la Rocha que el látigo de la soberbia pega duro, pega Ujú. fuerte. Y el escenario, la cantidad de personas, el lugar, es todo el starter pack como del éxito. Sin embargo, pues para mí no fue eso. No fue el éxito porque todavía me di cuenta de todo el camino que me hacía falta por recorrer y para sentir ese grado de nivel de satisfacción conmigo, de bajar de la conferencia y decir, sí, ahora sí lo hice bien, un gran cierre, la gente, lo sentí, conecté, porque eso me faltó, ¿no? Sí. Y estaba muy nervioso, entonces para mí estar abajo de la rueda de la fortuna fue, hay un gran camino por recorrer, todavía no lo sé todo, tengo que seguir, quiero, elijo seguir, vamos a ver cómo mejoro, perdonarme. Hasta el momento yo no he visto mi conferencia. Hasta el momento no la he visto, me da cringe. Me escucho y me da cringe. Pero para todos los que nos ven y quieren hacer marca personal, en algún momento se van a tener que parar en el escenario. Y, y es un camino que van a tener que recorrer. Eres tu principal crítica y también debes de ser tu principal fan. Y en mi camino, con todo mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, lo que estoy tratando de hacer es yo ser mi propio fan. Y a medida de que mejor me conozca y más me acepte yo, creo que podré ser eso y también lo voy a reflejar en la cámara. Yo siento que me hace falta mucho por mejorar como persona y como speaker y como líder y muchas cosas, pero créeme que siento bien porque ya sé a dónde quiero llegar. Entonces me siento muy motivado para ser esa persona todos los días. Diego, a mí hay una película que me gusta mucho que se llama Whiplash, no sé si la has visto, Sí, un chico que es baterista. Sí. Y el director de él le dice, no hay nada peor en el mundo que decirle a una persona, bien hecho. Entonces aquí es como un shock mental. Sí. Lo que no entiendo es una conferencia que no sale como tú esperas, en tu mente, porque Mm. para el público aplaudió. Sí. Y te bajas y por un momento te destruye y a partir de ahí te empiezas a construir. Yo quisiera preguntarte, en la próxima revancha que tengas, en la próxima tarima, ¿qué es lo que va a medir tu éxito? ¿Cuántos aplausos son necesarios? ¿O qué necesitas tú para decir, estoy satisfecho con lo que hice? Y que nadie venga a decirte, bien hecho, Diego, sino que tú te digas, bien hecho. Hay un momento en el que todo hace match cuando sabes que lo hiciste bien. Es un momento en el que te haces uno solo con lo que estás diciendo, la emoción, se te quiebra la voz, es inevitable reír, gritar, llorar. ¿Me explico? Sí. Y yo hacer ese match entre lo que estoy hablando, diciendo y el momento, yo lo voy a catalogar como el éxito. Porque voy a estar como en un flow. Voy a estar en un flow en el que voy a fluir, me voy a acordar de la emoción que quiero que prevalezca y no del guión. Y poder tomármelo mucho más en calma porque aparte sentí que me subí un minuto y en un minuto terminó. Y no disfruté todo lo que estaba sucediendo en la tarima. Si yo salgo de ahí emocionado, conmovido, con lágrimas, con esa sensación en el estómago de la adrenalina pura, cansado porque lo dejaste todo, yo voy a decir, no, yo lo hice bien. Eso me pasó la primera vez que me subí en un escenario. No he vuelto a sentir esa sensación, pero porque esa vez así me pasó. Sentía un enorme dolor en el estómago de toda la adrenalina, tantas emociones juntas. Me tiré, lloré, el público se levantó, aplaudió, pero ¿qué pasó? Pues yo fui una emoción. Yo me ocupé por transmitir eso más que
el mensaje en sí como la técnica, porque ahora estaba muy preocupado en hacer una excelente performance y que todo saliera perfecto, ¿no? Y no tanto en la improvisación. Y de hecho algo que me pasó es que tuve que improvisar un poquito y eso mentalmente era como, y la estructura, todo lo que había planeado ya no va a salir igual. Claro. Entonces esa aprensión es una excelente manera de conocerte y de ponerte a prueba, estar en el escenario. Porque aunque parezca que estuve enfrente de 6,000 personas, yo sentí que solo estuve enfrente de Diego. Diego, eso me lleva a preguntarte dos cosas más que quiero hacer para ir concluyendo. La primera, la próxima vez, cuando tú te vuelvas a estar en una tarima y pudieras tener el aplauso de una sola persona, olvídate de los 6,000, si a ti te aplaudiera una sola persona, ¿quién desearías que fuera ese aplauso? Yo, güey. 100% yo. Es la única persona que necesito. Soy con quien convivo 24 horas. Entonces me encantaría. Y de hecho es una imagen muy poderosa. Porque ahora sí lo quiero mentalizar. Así lo quiero meditar. Verme y el hecho de estarme viendo yo ahí enfrente me va a recordar por qué estoy ahí. Y estoy seguro de que voy a por fin poder llorar, gritar, hacer ese enganche. Pues porque sería como, acuérdate que todo esto lo hicimos por un proyecto de vida. Y si estás aquí, bien hecho. Perfecto. Sería muy bonito. Es excelente. Diego, finalmente, este podcast se llama Los Puentes que Cruzamos. Esas batallas personales que tenemos y que sabemos que del otro lado del puente hay una vida mejor, pero cuesta mucho dar ese primer paso. Sí. Tú te has reinventado, cambiaste de carrera, cambiaste de mentalidad y ahora persigues tu propósito y ayudas a otras personas a perseguir su propósito. Es una oportunidad genial, tienes el micrófono abierto. Si alguien allá afuera nos está escuchando, ¿qué le dirías a esa persona que sabe que tiene que cambiar su vida, sabe lo que tiene que hacer, pero no se atreve a dar ese primer paso? Bien. Lo que pasa es que no es tan fácil esa pregunta porque es mucha responsabilidad decir a la gente qué hacer. Lo que les puedo decir es que tienes que imaginar que vida solo hay una. Deberás ser muy consciente y que debes de empezar a hacerlo ahorita como puedas. Porque el primer paso es el que más cuesta trabajo. Y mi mensaje sería, sabiendo que solo hay una vida, apuéstale a tu pasión. Y en el camino vas a encontrar tu propósito. Yo lo he visto ya van a ser más de 600 personas. Tienen ese problema. Y los que le apuestan a su pasión, hasta el momento, a lo mejor se pueden arrepentir de muchas cosas en su vida. Pero de apostarle a su pasión, ninguno se ha arrepentido. Y han encontrado más cosas con eso que poniendo su atención en otras cosas o en otros lados. Diego, te agradezco muchísimo por tu honestidad, por compartirnos esto y pues es una gran lección que nos dejas. Gracias, Diego, por todo. Bien, amigo.